Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes la segunda entrega de una serie de charlas que estamos realizando sobre los resultados de los fondos de inversión cerrados que BCR SAFI administra. El día de hoy corresponde la charla del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario, para lo cual me voy a permitir leerles algunas indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas serán recibidas por medio de la opción de PIR que está en la parte superior derecha de su pantalla. Se van a estar evacuando en el orden en el que ingresen. Una consulta por inversionista. Si ya se han abordado cada una de las consultas de los inversionistas, podemos seguir atendiendo las consultas de un mismo inversionista. Si al finalizar la sesión no nos da tiempo de evacuar todas las consultas, por favor recuerden que pueden hacerlo enviándonos un correo a bcrfondos@bancobcr.com y con mucho gusto van a ser respondidas por este canal. Sin más, les voy a presentar a don Alan Marín Roldán, gerente general de BCR SAFI, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, don Alan. Buenos días, estimados inversionistas y colaboradores de BCR Fondos de Inversión. Es un privilegio iniciar esta nueva temporada de charlas trimestrales y en esta ocasión nos enfocaremos en el Fondo de Inversión Inmobiliario no diversificado. Como siempre, nuestro objetivo principal es fortalecer la transparencia y la confianza en nuestra gestión, y estas charlas representan una oportunidad invaluable para lograrlo. Reconocemos la importancia de mantenerlos informados sobre las labores realizadas en relación con sus inversiones y estamos comprometidos a brindarles una visión clara y detallada de nuestros esfuerzos. El Fondo de Inversión Inmobiliario no diversificado desempeña un papel fundamental en nuestra cartera. Y hoy estamos aquí para compartir con ustedes los resultados, desafíos y estrategias que hemos experimentado durante el último trimestre del 2023. Es importante destacar que su participación en estas charlas es fundamental para nosotros, ya que valoramos sus preguntas, comentarios y sugerencias. Durante esta sesión analizaremos detalladamente el desempeño del fondo, así como las oportunidades y desafíos que hemos identificado para el futuro. Estamos comprometidos a seguir trabajando arduamente para proteger y hacer crecer sus inversiones y queremos asegurarnos de que se sientan informados y empoderados en cada paso del camino. Sin más preámbulos, iniciamos esta sesión dedicada al Fondo de Inversión Inmobiliario no diversificado. Gracias por su confianza continua y participación en nuestras iniciativas de transparencia y rendición de cuentas. Buen día. Muchas gracias, don Alan. Y sin más, me permito presentar a don Mario Laitano Rodríguez, gerente de negocios y proyectos de BCR SAFI, quien va a estar dirigiendo la charla del día de hoy. Buenos días, adelante, Mario. Gracias, buenos días a todos. Un gusto nuevamente tenerlos en esta ocasión para poder presentarles cuál ha sido la evolución y el comportamiento del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario y con datos muy relevantes, principalmente lo que es la industria en su generalidad, lo que es Costa Rica, propiamente el sector inmobiliario. También cuál ha sido el avance y el desempeño del fondo a nivel del trimestre, esto con corte de diciembre del 2023, tomando como base el cierre de septiembre del mismo año antes mencionado. Y además traemos dentro de la agenda del día de hoy para este fondo de inversión inmobiliario el avance a nivel del plan de acción, que recordemos es un plan de acción que lo que busca principalmente es la generación de ingresos adicionales vía flujo de alquiler de los fondos inmobiliarios y además la mitigación de variaciones importantes o relevantes en cuanto a la estructura de gastos, pero pensando principalmente en generar alivios en esta misma estructura, tratando de fomentar un mejor resultado a nivel de rentabilidad trimestre a trimestre para el fondo de inversión inmobiliario. Iniciamos con lo que es la industria general con aspectos de variables fundamentales
que miden el comportamiento de ese sector. Como les digo, es el total de la industria. Ahí medimos pues, prácticamente el activo total administrado, que con corte de diciembre del 2023 ronda los 2.672 millones de dólares. El rendimiento promedio de la industria, esto calculado al valor nominal de la participación, es de 2.99%. Y aquí se muestra pues claramente que la industria inmobiliaria en Costa Rica sigue siendo afectada en términos negativos. Principalmente lo hemos plasmado en este ajuste, en este nuevo ajuste en la parte de rentabilidad. De septiembre 2023, la rentabilidad promedio de la industria era de un 3.2% aproximadamente. Hoy, o más bien con corte de diciembre del presente año, la industria está cerrando con un nuevo ajuste a la baja en rentabilidad promedio, rentabilidad líquida los últimos 12 meses de un 2.99%. 314 son los inmuebles que hoy día se administran, 8.628 son los inversionistas que componen todas las carteras de los fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica. A nivel de metros cuadrados son 2.372.000 metros cuadrados aproximadamente bajo gestión o bajo administración. El nivel de apalancamiento promedio del total de la industria es de un 28%, nuevamente con corte de diciembre del 2023. 1.17 es el promedio de la comisión de la industria, 1.877 son los inquilinos y finalmente el nivel de ocupación con corte a diciembre del 2023 es de un 75%, que nuevamente si lo comparamos contra septiembre del mismo año antes mencionado, pues hay un ajuste nuevamente hacia la baja. ¿Por qué? Porque habíamos cerrado la industria general en un 84% a septiembre y a diciembre la industria está cerrando en un 75% de ocupación que se mide en términos de metros cuadrados. La gráfica lineal lo que nos muestra es la evolución del activo total administrado y en este caso la línea color gris punteada lo que nos muestra es la evolución del activo administrado por parte de la industria en general, pasando en el 2005 de administrar 408 millones de dólares a cerca de 2.672 millones de dólares, como lo mencionaba anteriormente. Y en el caso de la línea color azul, de sus pantallas vemos cuál ha sido la evolución de los fondos inmobiliarios administrados por parte de BCR Safi, pasando en el 2005 de 79 millones de dólares a nivel de activo total a un dato al cierre de diciembre del 2023 de 994 millones de dólares. Como les digo, esto a nivel del activo total administrado. Aquí vemos mayor detalle de lo que le mencionaba anteriormente o la variable que mencionaba anteriormente, que es el activo total administrado y en este caso los fondos gestionados por parte de BCR Safi se representan en la gráfica con barras de color azul, donde el fondo de inversión inmobiliario hoy día administra cerca de 430 millones de dólares, que en este caso estaría representando el 16% del total del mercado inmobiliario en Costa Rica, es decir, de los 2.672 millones que vimos anteriormente, hoy día el fondo de inversión inmobiliario pesa el 16% en cuanto a su activo total. El caso del fondo FCI, 338 millones de dólares, fondo Progreso Inmobiliario, 100 millones de dólares, renta y plusvalía, 72 millones de dólares, y finalmente el fondo Rentas Mixtas, que es un fondo denominado en colones, de 53 millones de dólares. Esto a nivel del activo total administrado en el total de la industria. También mostramos en este caso la gráfica de barras en la comparativa de cuánto es el activo total administrado versus el activo neto. Y recordemos, para efectos conceptuales, de que la diferencia entre el activo total y el activo neto básicamente es la parte del pasivo o el apalancamiento que tienen los fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica. El primer fondo que se muestra de izquierda a derecha de este gráfico de barras es el fondo de inversión inmobiliario que nos compete el día de hoy mostrarles en esta sesión, donde el activo total administrado, ya mencionamos anteriormente, es de 430 millones de dólares y su activo neto en la gráfica y aquí representado por color gris de su barra es de 275 millones de dólares. Esto en cuanto al fondo de inversión inmobiliario. Los ingresos de renta, es decir, el ingreso por concepto de alquiler, pero aquí lo que se muestra es su diversificación o su distribución detallada específicamente por cada uno de los sectores del mercado inmobiliario. En el margen izquierdo de esta gráfica de barra lo que se muestra son los 5 fondos de inversión inmobiliarios administrados por parte de BCR Safi. Y el primer fondo que se muestra también de izquierda a derecha es el fondo de inversión inmobiliario, que básicamente refleja la constancia en
cuanto a ese esfuerzo que hemos venido implementando en los años prácticamente de mantener esa diversificación idónea, positiva de su distribución del ingreso por sector. Y básicamente se muestra muy bien diversificado el ingreso antes mencionado y aquí por sector, donde vemos que el principal o los principales sectores en cuanto al ingreso por concepto de alquiler de este fondo de mención está relacionado al sector de oficinas, luego al parques industriales, que es la barra color morado. En tercer lugar, o el tercer sector que más aporta en cuanto al ingreso por sector, en este caso el sector industrial, que es la parte de bodegas, y finalmente la parte de comercio es el cuarto sector que hoy día pues refleja esa distribución del ingreso por concepto de alquiler del fondo de inversión inmobiliaria. Diversificación que se mantiene en los otros cuatro fondos que mencionamos, y esto pues evidentemente nos ha permitido en el tiempo mitigar aspectos y riesgos relacionados en el sector inmobiliario, principalmente aquellos riesgos sistémicos que afectan todo el comportamiento de la industria de fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país. Si nos vamos al lado derecho de la gráfica, lo que se muestra es esa misma diversificación del ingreso, pero aquí a nivel de los fondos de la competencia, donde se genera un orden de mayor a menor en cuanto a su activo total administrado. Y vemos pues principalmente que los cuatro primeros fondos de la competencia, nuevamente ubicándonos en el margen derecho de la diapositiva, pues sí tienen una alta concentración de su ingreso por sector, en este caso principalmente relacionado a lo que es el sector de oficinas. Tónica o constante que no se muestra en los fondos que hoy día administramos y que es parte de la gestión que hemos venido haciendo oportunamente para poder mantener una diversificación, como mencionaba anteriormente, en cuanto al ingreso por sector económico, principalmente el mercado inmobiliario. La evolución de la comisión, y también lo mencionábamos dentro de nuestro plan de acción que hemos venido informando al mercado oportunamente, se ve una tendencia pues clara hacia la baja, una tendencia que muestra compromiso por parte de BCR Safi en cuanto a ese ajuste en la comisión de administración que evidentemente se traduce en un alivio de la estructura de gastos del fondo de inversión inmobiliario. En este caso, la comisión de administración de la industria en general, que se representa con la línea color rojo, también muestra una tendencia hacia la baja, pasando prácticamente de 1.6, 1.7 aproximadamente, esto al cierre del 2016. Y anteriormente pues mencionábamos que al día de hoy, con corte de diciembre de 2023, el promedio de la industria es de 1.17%. Y si nos enfocamos específicamente en lo que es el fondo de inversión inmobiliario, y en este caso con una línea azul punteada, pero con una sombra color amarilla, pues evidentemente su ajuste es todavía mucho más relevante del promedio de la industria, donde en 2016 la comisión en promedio de administración de este fondo rondaba el 1.3, 1.4% aproximadamente, y el último ajuste que hicimos, pasando pues prácticamente de 0.90 al 0.40, pues se ve reflejado inclusive en esta tendencia hacia la baja y mucho más marcado al cierre del 2023, como les digo, parte de nuestro compromiso como administradores de fondos inmobiliarios, evidentemente tratando de aliviar la estructura de gastos de los fondos que hoy día administramos. Nuevamente con el tema de la comisión, y aquí lo que mostramos es fondo por fondo de la industria en general, cuál es la comisión que hoy día tiene cada uno de ellos a nivel del mercado inmobiliario costarricense. Recordemos, el promedio de la industria hoy día es de 1.17%, y en este caso los fondos que se muestran de color azul, pues básicamente son los fondos que hoy día administra BCR Safi, donde 4 de los 5 fondos están por debajo de ese punto promedio o ese 1.17% de lo que es la comisión de la industria. Recordemos, fondo inmobiliario pasó del 0.90 al 0.40 en cuanto a la comisión de administración, FCI pasó del 1% al 0.8%, en el caso Progreso pasó del 1.10 al 0.90, renta y plusvalía, que es un fondo que estábamos administrando de manera temporal, decidimos ajustarlo inclusive un cuarto de punto, pasando 1.50 a 1.25, y el caso de fondo rentas mixtas se ha ubicado en el tiempo, en los últimos 24 meses, en una comisión del 0.10%. Importante, esto refleja nuevamente el compromiso por parte de BCR Safi de ir mitigando volatilidades importantes en la parte de los gastos, pero principalmente tratando de generar una mayor rentabilidad de cara a esa distribución trimestral para todos los inversionistas. En el margen derecho, y en este caso representado por barras de color gris, se muestran los fondos de la competencia, donde prácticamente el 75 o 80% de los fondos de la competencia sí tienen una comisión de administración por arriba del promedio que viene mencionada de 1.17%.
El rendimiento líquido, y lo mencioné también al inicio de la presentación, 3.2% fue el cierre aproximado del rendimiento promedio de la industria a septiembre del 2023, y el ajuste o el impacto negativo sigue viendo pues prácticamente evidenciado en el último dato de rentabilidad líquida de los últimos 12 meses, y en este caso con corte a diciembre del 2023, donde les digo, pasamos de un 3.2% de la industria a un 2.99%. El caso particular del fondo inmobiliario, si medimos esa misma rentabilidad comparada o el promedio de los últimos 12 meses y comparada o calculada al valor nominal, es de un 2.2%, y se ha visto afectada o impactada, y lo vamos a ver más a detalle, por aspectos meramente ubicados, especificados y controlados, los cuales pues evidentemente ya vamos a ampliar en esta presentación. Sin embargo, es muy importante, si uno ve la tendencia, pues se muestra una tendencia positiva en los fondos que hoy día administra BCR SAFI, inclusive con 3 de los 5 fondos que administramos ya con rentabilidades superiores al promedio de la industria. En términos de metros cuadrados, y aquí medimos también lo que es el nivel de ocupación, donde el fondo inmobiliario hoy día tiene un nivel de ocupación de 60%, y es parte de las gestiones comerciales que hemos venido tratando de implementar para ir recuperando poco a poco a nivel de metros cuadrados esa colocación de espacio disponible que nos permita a nosotros no únicamente controlar y mitigar aspectos relacionados a posibles salidas anticipadas de inquilinos, sino también tratar de fomentar un incremento paulatino en cuanto al ingreso por concepto de alquiler, pero evidentemente con esfuerzos internos en la parte comercial, que vamos a ver más adelante también cuál ha sido el resultado propiamente de esa gestión comercial en cuanto a la colocación de espacios disponibles. El promedio de la industria es de un 75%. Recordemos que bueno, viene mostrando impactos negativos, pasando de un 84% a un 75% el promedio de la industria en general. Esta gráfica es muy importante, y también nos muestra pues claramente aspectos y factores externos a la gestión de los fondos de inversión a nivel de la industria, no solo de los que hoy día administra BCR SAFI, que han venido impactando de manera importante, y podemos decir que en los últimos 5 años esa rentabilidad que se acostumbraba o se plasmaba específicamente en el comportamiento de los fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica. El primer efecto que tuvimos se vio evidenciado en julio del 2019 con la entrada en vigencia de la reforma fiscal, donde se incrementa pues básicamente la base impositiva de los fondos de inversión inmobiliaria, específicamente la parte del ingreso, y eso pues generó un impacto muy importante en la parte de rentabilidad. En 2018 la rentabilidad promedio de los fondos era de un 7% aproximadamente. Con esta entrada en vigencia de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, pasamos prácticamente de un 7.10% a un 6%, solo por ese efecto, pues evidentemente externo a la gestión de los fondos de inversión inmobiliarios. El segundo factor externo a esta gestión de la industria inmobiliaria es el tema relacionado específicamente a la pandemia, una pandemia que generó menor dinamismo en la parte macroeconómica. Evidentemente generó salidas anticipadas de inquilinos, renegociación de contratos y efectos muy importantes en cuanto a los precios de colocación del mercado inmobiliario, en cuanto al precio por metro cuadrado de sectores pues de mucha importancia, entre ellos específicamente el sector de oficinas, donde el ajuste que se vio plasmado en cuanto a esta caída en los precios de colocación, inclusive en términos porcentuales podemos hablar de un 20, un 25%, la caída únicamente en cuanto al precio de colocación, que en complemento con los factores que mencioné anteriormente, pues sí generan una afectación muy importante de la parte de rentabilidad, como les digo, pasando 2018 de un rendimiento promedio de un 7% a un 3.8%, eso cerrando al 2021. Y el tercer efecto que según consideramos nosotros, de acuerdo al criterio que hemos visto, y que sigue afectando de manera importante a muchos de los fondos de inversión inmobiliarios que hoy día se gestionan en nuestro país, es el incremento prácticamente de lo que se ha visto del 2022 hasta la fecha en cuanto a las tasas de referencia a nivel internacional. En este caso, lo que representamos en esta gráfica es la evolución o la tendencia creciente que ha tenido la tasa Prime que está pues prácticamente relacionada a muchas de las operaciones de crédito de los fondos que hoy día se administran o se gestionan en nuestro mercado, y que esto se tradujo
específicamente en aumento en el costo financiero de muchos de los fondos y evidentemente también en lo que es el aumento en el gasto financiero de los fondos que hoy día se administran en nuestro país. Recordemos, con este impacto, pues evidentemente pasamos de una rentabilidad del 3.8% y ya impactada por los tres factores externos que mencionamos a una rentabilidad del 2.99%, esto al cierre de diciembre del 2023. Nuevamente, recapitulando, tres factores externos, la parte impositiva, la parte de la pandemia y el último factor externo, el incremento en las tasas a nivel internacional, pues han venido mitigando y afectando de manera negativa y muy relevante esta distribución o este desempeño a nivel de rentabilidad, donde en 2018 los fondos inmobiliarios en promedio de la industria pues pagaban un 7%, hoy pagan en promedio menos del 3%. Como les digo, esos son datos a nivel de la industria en general. Rendimiento líquido, nuevamente, y parte de lo que mencionaba en la diapositiva anterior, y aquí se ve plasmado ya a niveles de una tendencia bajista con un gráfico lineal de cuál ha sido ese comportamiento de esa rentabilidad promedio de la historia de los fondos de inversión inmobiliarios. En el gráfico lineal de la izquierda lo que se muestran son tres de los fondos denominados en dólares administrados por parte de BCR Safi, en este caso el fondo inmobiliario que se muestra con una sombra de color amarilla para efectos de claridad en este gráfico, con una tendencia pues claramente hacia la baja, mismo comportamiento que se ve en el gráfico de la derecha, que lo que se muestra es el comportamiento de rentabilidad de la competencia de los fondos administrados por parte de BCR Safi. También ambos miden la rentabilidad líquida de los últimos 12 meses. Los fondos administrados por parte de BCR Safi, 2013-2014, tenían una rentabilidad en promedio del 8,5 o 9% aproximadamente, y hoy día su rentabilidad promedio del 3.2, 3.15 en promedio de los fondos que hoy día administramos. Y en el caso de la competencia, también con rentabilidades en promedio del 6,75, 7% aproximadamente, esto con datos al 2013, 2014 inclusive, con los efectos que mencioné en los últimos 5 años, efectos externos, pues esa tendencia se ha marcado mucho más claro hacia la baja, con una tendencia decreciente en cuanto a la parte de rentabilidad, y ya vemos rentabilidades en la competencia sin considerar a los fondos de BCR Safi, ya con rentabilidades inclusive muy por debajo de ese 3.2% que mencionaba anteriormente, inclusive pagando algunos fondos hasta un 2% en cuanto a esa distribución trimestral. Aspectos relacionados a la gestión del último trimestre del Fondo de Inversión Inmobiliarios, y aquí lo que se muestra es los aspectos generales o características generales del Fondo de Inversión Inmobiliario. Nuevamente, el activo total hoy ronda los 430 millones de dólares, son 19 activos inmobiliarios los que componen la cartera total de este fondo. 335,000 son los metros cuadrados arrendables. En promedio, el vencimiento promedio es un cálculo en términos ponderados. El vencimiento promedio de los contratos es de 2.4 años aproximadamente. 143 son los inquilinos que hoy componen la estructura de los contratos de este fondo de inversión, 60% la ocupación porcentual. El rendimiento total es de 0.6% y el líquido calculado en los últimos 12 meses y nuevamente al valor de la participación nominal, es decir, a $1,000, es de un 2.2%. La cantidad de inversionistas, 1.514 inversionistas son los que componen hoy día este fondo de inversión inmobiliario. La cantidad de participaciones emitidas, es decir, lo que hoy día está en circulación, es de 251,852 participaciones emitidas, y en cuanto al valor en libros, 1,087 versus $350 a nivel del mercado del precio por participación. La distribución del ingreso, y aquí por actividad económica, en el gráfico pastel de la izquierda lo que se muestra es esa distribución del ingreso por actividad, donde industrias manufactureras pesan el 23%, la parte del comercio un 17%, actividades de salud un 13%, telecomunicaciones un 13%, actividades inmobiliarias un 9%, el sector enseñanza o educación es de un 6%, y finalmente otras actividades pesan el 15% de este total del ingreso del fondo de inversión inmobiliario. Si hacemos un cálculo de cuánto ha sido en términos de metros cuadrados y en términos monetarios, de cuánto ha sido el resultado de la colocación de espacios disponibles en el último trimestre, recordemos únicamente de septiembre a diciembre del 2023, el resultado es que se colocaron cerca de 4,136 metros cuadrados en el último trimestre de gestión por parte de BCR Safi, y esta colocación de los 4,000 metros que mencioné anteriormente, pues genera una renta en términos monetarios mensual
de $24,000 nuevos, $24,000 que se han venido registrando mes a mes en la cartera del fondo de inversión inmobiliario. Ahora sí, si vemos la distribución, pero en este caso por inmueble, vemos que Zona Franca Coyol pesa el 30%, Forum 2 pesa el 17%, Paseo Metrópoli 12%, Torre Mercedes 10%, Forum 1 9%, Torre J también en Forum 1 un 6%, BC Desamparados, en este caso pesa el 5% de los ingresos totales del inmueble, por inmueble, y un aspecto también muy importante que refleja esa diversificación que mencionaba en las diapositivas anteriores es que el 14% del ingreso total de este fondo, el ingreso mensual, está diversificado entre inmuebles que no pesan más del 3% de la cartera. Ahora bien, volviendo al tema nuevamente de la colocación, si hacemos un cálculo de cuál ha sido el resultado a nivel de colocación desde enero de 2023 hasta diciembre de 2023, el resultado que hemos tenido a nivel de colocación de metros cuadrados es de 20,345 metros cuadrados nuevos colocados y el ingreso que se ha venido percibiendo gracias a esta colocación es de $100,000 aproximadamente, ingresos frescos que antes no se percibían, que hoy ya se están percibiendo gracias a esta colocación que hemos venido haciendo como parte de la gestión. Recordemos, es un dato que refleja el esfuerzo anual de enero 2023 hasta diciembre 2023. Aquí lo que hacemos es una comparativa de la rentabilidad líquida del fondo de inversión inmobiliario versus la industria. 384, en este caso la industria se representa por la línea de color azul oscuro, donde en el cuarto trimestre del 2021 la rentabilidad era de un 3,8% a nivel de la industria y como les bien les mencioné anteriormente, hoy día la rentabilidad promedio de este sector inmobiliario en su generalidad es de un 2,99%. Y en el caso del fondo inmobiliario, también muestra la misma tendencia hacia la baja, pasando de un 3,25 al cuarto trimestre del 2021 a un 2,20% en el caso del cierre del 2023. Sin embargo, si hacemos una comparativa, por ejemplo, de su evolución durante el 2023, ya muestra un efecto positivo con crecimiento moderado, crecimiento paulatino, pasando de un 2,10% a un 2,2%. Y nada más como recordatorio, la comisión, y también lo mencionaba anteriormente en la presentación, la comisión de administración como parte de este compromiso por parte de BCR Safi, pues disminuyó de un 0,9% a un 0,4%. La morosidad, y también si hacemos un cálculo, nos ubicamos en la franja de color celeste, que lo que muestra es la morosidad promedio, donde inclusive durante todo el 2023 tuvimos morosidades pues, relativamente altas, con un promedio del 30% aproximadamente. Ya al cierre del cuarto trimestre del 2023, esta morosidad pues, se mantiene en niveles mucho más bajos que los que vimos en trimestres anteriores, donde únicamente tenemos un 22%, y que se explica principalmente en el rubro de los 60 días por la metodología de pago que ya bien hemos mencionado en varios foros del Ministerio de Educación Pública, donde ellos pagan mes vencido más 45 días, entonces normalmente siempre lo vamos a ver nuevamente por esta metodología de pago que tiene el Ministerio de Educación Pública y que está relacionado principalmente al tema de presupuesto de gobierno, normalmente lo vamos a ver en morosidades de 30 a 60 días. Sin embargo, son temas que se tienen muy controlados y identificados para efectos de la gestión y claridad también de la evolución en cuanto a la parte de la morosidad. El rubro de los 30 días está muy controlado, únicamente tenemos en total cerca de un 8%, como les digo, en el rubro de los 30 días. Y a más de 90 días, pues tenemos un 0%, como les digo, esto al cierre de diciembre de 2023. El resumen financiero de lo que ha sido la evolución del fondo de inversión inmobiliario y aquí principalmente con los principales rubros o de la estructura financiera del fondo. En cuanto al ingreso, sí se refleja una caída cercana al 12%, pero se explica principalmente, y también lo hemos venido informando oportunamente, por la salida de distribución del inquilino Reiva, que se ubica hoy día en nave industrial Uruca. Gestiones que ya hemos venido avanzando oportunamente, acciones que ya hemos venido implementando y que esperamos pues en el muy corto plazo ya tener una claridad mucho más pronta en cuanto a la obtención y administración propiamente de este inmueble, es decir, ya las acciones correspondientes ya se implementaron y estamos nada más a la espera de la concreción en cuanto a la posible salida de este inquilino para efectos de claridad de este foro.
Pero más importante, creo yo, es la evolución que hemos tenido en cuanto a la estructura de gastos, donde vemos que la parte del gasto financiero, y que aquí se ve claramente el esfuerzo que hemos venido haciendo con los acreedores financieros, hemos logrado ajustar este rubro en específico y también si lo calculamos de manera interanual, cerca de un 17%, la parte de gastos operativos un 15%, comisiones es un esfuerzo muy importante y se ve claramente también calculado de manera interanual, es decir, cierre 2022 contra cierre 2023, una caída en el gasto por comisión cercana al 57%, y esto pues evidentemente es un claro reflejo y una señal sumamente positiva de que las acciones que hemos venido haciendo para aliviar esa estructura de gastos vienen dando resultados muy, muy positivos. La rentabilidad de lo que es el fondo de inversión inmobiliario, aquí lo que mostramos es cuánto ha sido la rentabilidad por participación en términos monetarios y también cuál ha sido la rentabilidad en términos relativos. Pasamos en marzo 2023 de una rentabilidad promedio o por participación de cerca de $6 por participación, en términos relativos es de un 2.65%. Y el último cupón que pagó en este caso el fondo inmobiliario fue de 4.35 centavos de dólar por participación y si lo calculamos en términos relativos es de 1.72%. Se explica muy bien y claramente y también lo informamos oportunamente que la afectación y el no cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción que se comunicó a mediados del 2023 se justifican y se explican específicamente por la salida de distribución del inquilino Reiva, donde el flujo que se percibía en su momento eran de $70,000 aproximadamente mensuales, que si lo traducimos evidentemente a un cálculo trimestral, es una afectación negativa en la parte de ingresos cercano a los $200,000. De ahí es que se explica específicamente este ajuste en cuanto a la caída de la distribución, esto con corte a diciembre del 2023. Consideramos que ya una vez tomando nuevamente el control del inmueble y además con las negociaciones que estamos llevando a cabo con todos los acreedores financieros, esta tendencia a la baja se va a revertir para los próximos trimestres y nuevamente podríamos estar enrumbando nuevamente al fondo inmobiliario, en este caso a rentabilidades mucho más favorables de las que vemos hoy día, por lo menos con corte a diciembre del 2023. Aspecto sumamente importante que creo que me parece que aquí nuevamente refleja esa buena disposición y esa buena anuencia por parte de la administración debe ser esa de crear esos puentes de comunicación y esa apertura propiamente en cuanto al suministro de información, acciones, estrategias de cara a la claridad y el suministro constante de información a todo el grupo de inversionistas de este fondo. Comentarles que el pasado 11 de diciembre del 2023, una vez que se llevó a cabo la asamblea donde ustedes participaron, en la asamblea de este fondo de inversión inmobiliario, se aprobó en este caso y en esta asamblea la creación de un comité de vigilancia para este fondo de inversión inmobiliario. Recordarles nada más cómo está conformado el día de hoy la estructura o quienes componen este comité de vigilancia. Hoy está conformado por 3 inversionistas institucionales o jurídicos y 2 inversionistas físicos. Para efectos de esta composición, vemos que en la parte de inversionistas jurídicos está compuesto por el Fondo de Régimen Obligatorio de Pensiones, en este caso de BN Vital. También lo componen el Fondo de Régimen Obligatorio de Pensiones, en este caso del Banco Popular. Y finalmente el régimen de capitalización colectiva, en este caso que es la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. Y en cuanto a los inversionistas físicos, hoy día lo componen doña Carolina Elizondo y don Fernando Mayorga. ¿Cuál es el objetivo principal? Yo creo que también es muy importante recordar el enfoque que tiene y el objetivo y la meta de esta composición o este comité de vigilancia, y es que permitirá, como bien lo mencionaba anteriormente, es brindar esos espacios de comunicación, una participación mucho más activa en cuanto a la toma de decisiones que se den a futuro en cuanto a la gestión de este fondo de inversión inmobiliario, así como una rendición de cuentas, no solo de la administración hacia el comité, sino también del comité hacia el grupo de inversionistas que no pertenecen hoy día a este comité. Con eso, pues, vamos a tener la posibilidad de una comunicación más fluida, más constante y evidentemente una participación más activa del grupo de inversionistas que representan a la totalidad de inversionistas en cuanto a la toma de decisiones, establecimiento de estrategias de cara y en pro, como les digo, al mejor funcionamiento de este fondo de inversión inmobiliario. Temas muy relevantes que también hemos venido
comunicando oportunamente. El primer aspecto que hoy quisiéramos mencionar es sobre el informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. El estatus más actualizado que tenemos es que ya se inició el diseño, es decir, ya se hizo la contratación del diseño, un tema que también habíamos mencionado en la asamblea del pasado diciembre del 2023, donde habíamos indicado que estábamos en cotizaciones. Bueno, ya esa etapa finalizó y ya hoy día podemos indicar al foro de que ya prácticamente se contrató el diseño para posteriormente, ya una vez que se tenga este plan o este diseño, pues iniciar con la parte constructiva según corresponda, según la atención propiamente de este informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Y en el margen derecho de la diapositiva lo que mostramos es el estatus actual del fideicomiso de garantía, montos que es importante también tener en consideración. El monto garantizado bajo este fideicomiso rondaban los 12.9 millones de dólares y el valor de patrimonio adjudicado en su momento fue de 7.7 millones de dólares. También mencionamos a nivel de la prosa cuáles son las acciones y puntos importantes para efectos de ese seguimiento que nos corresponde a nosotros como administración y que también oportunamente vamos a ir viendo con este comité de vigilancia que mencionaba anteriormente. El primer rubro es que, o el primer punto en este rubro en específico es que se adjudicaron las acciones de inversiones BEMUC S.A. como resultado del fideicomiso de garantía. También es importante que para cualquier acto de disposición del inmueble, estas gestiones deben ser realizadas por un representante legal de inversiones BEMUC S.A., que en este caso representaría o correspondería más que todo a los representantes de BCR SAFI asumir esa representación. Se debe inscribir esos representantes de BCR SAFI en el registro nacional. Recordemos, para efectos de esa representación de la sociedad antes mencionada, una vez inscrita esta representación se puede traspasar las fincas filiales al acreedor de inversiones BEMUC. Recordemos que el activo inmobiliario que se dio en garantía para cubrir los saldos adeudados tenía una primera creencia, una primera deuda de cerca de 1.5 millones de dólares y la propuesta por parte de BCR SAFI, en este caso del Fondo de Inversión Inmobiliario, fue dar en dación de pago fincas filiales para efectos de que se pueda completar al 100% esa deuda que bien le mencionaba, que hoy totalizan el 1.5 millones de dólares. Con eso, pues evidentemente evitamos de que el fondo tenga que hacer algún tipo de desembolso y específicamente pues generar mayor gasto dentro de la estructura del fondo de inversión inmobiliaria. Tema importante y sumamente relevante en este caso es que si al 31 de marzo no se tuviera algún tipo de respuesta por parte del acreedor y evidentemente para no dilatar más este proceso, se procedería entonces a iniciar el proceso de quiebra de la sociedad. Y finalmente se debe indicar que la representación al momento de realizar la declaración de bienes que se hace ante la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Temas sumamente importantes que es relevante que para efectos de este foro pues tengamos claro cuál es el avance en cuanto a las dos gestiones que hoy nos compete relacionado al tema del Parque Empresarial del Pacífico. El avance, que es el último punto de esta agenda, el avance del plan de acción, y también es sumamente importante que podamos ver cuál ha sido el beneficio o el aporte principalmente que ha generado ese accionar y esa concreción de estrategias por parte de BCR SAFI en pro de mejorar esa rentabilidad paulatinamente del fondo de inversión inmobiliaria. Aquí lo que mostramos en esta gráfica es básicamente cuál ha sido el ahorro mes a mes de esas negociaciones que hemos logrado implementar con los acreedores financieros en cuanto a ese gasto financiero. Recordemos que no son negociaciones que se limitan únicamente al ajuste en el costo financiero, sino que también van enfocados a una disminución en el gasto financiero. Si totalizamos en el caso de la tabla del margen izquierdo de la diapositiva, si totalizamos los ahorros mensuales que el Fondo de Inversión Inmobiliario ha tenido desde enero de 2023 hasta diciembre de 2023, gracias a estas negociaciones que más adelante vamos a detallar, se han logrado pues prácticamente ahorrar, o el fondo ha logrado ahorrar cerca de 1.7 millones de dólares en cuanto al gasto financiero. Eso es sumamente importante porque deja clara esa señal de que el esfuerzo que hemos venido implementando en los últimos 12, 13 meses, pues han dado resultados sumamente positivos y como les digo, se le ha permitido al fondo, gracias a estas negociaciones, ahorrar cerca de 1.7 millones de dólares en cuanto al gasto financiero.
La gráfica lo que se muestra es el comportamiento de ese gasto financiero, que desde que iniciamos las negociaciones muestra una tendencia constante. Con eso también mitigamos las volatilidades que se vieron también en la gráfica anterior en cuanto a la evolución creciente de lo que es la tasa prime. Con eso mitigamos también ese efecto negativo de esas volatilidades hacia el alza. En la línea color gris punteada se muestra cuál hubiese sido ese gasto financiero del fondo inmobiliario si no hubiéramos concretado las negociaciones con los acreedores financieros. Entonces, tema sumamente importante y relevante para este foro. Y en el margen derecho, lo que mostramos es el detalle de las operaciones de crédito que logramos ajustar en cuanto a este costo financiero que le mencionaba anteriormente. Pasando de un 7.5 a un 6.75, la segunda operación la pasamos de un 7 a un 6.50 y la tercera línea o la tercera operación la pasamos de un 7.5 a un 6.75, que si hacemos un cálculo en promedio estamos hablando de un costo en promedio del 6.4, 6.45 aproximadamente, que todavía sigue siendo un dato muy, muy bajo si uno saca el costo promedio de los fondos de la competencia, que hoy ronda el 7.8, 7.9%. Eso es parte del esfuerzo y el compromiso que hemos venido implementando y en pro, como les digo, de ir mejorando poco a poco y paulatinamente esa rentabilidad del fondo que hoy día nos compete. El segundo rubro, en cuanto al avance de este plan de acción, es la comisión de administración. Recordemos, fue un ajuste muy importante que hicimos y el ahorro anual que ha tenido el fondo en este caso, gracias a esta acción y a esa estrategia que implementamos desde junio 23 hasta la fecha, le ha permitido tener un ahorro o una estimación de ahorro, en este caso anual, ¿verdad? Recordemos que llevamos en cuanto a este ajuste cerca de 7 meses. El cálculo anual debería ser cercano a los $735,000, que es el ahorro que se estaría generando ahora a junio de 2024, ya cuando cumple prácticamente 12 meses de haber hecho el ajuste a la baja. Y recordemos que también la medida que habíamos adoptado es que el 50% de este ahorro se estaría trasladando a una cuenta de mantenimiento que va a tener recursos disponibles para la atención de necesidades que nos asegure a nosotros el mantenimiento de los inquilinos en los inmuebles y además que nos permita atender ciertas necesidades de potenciales inquilinos siempre en pro de la concreción de negocios y pensando en la formalización de contratos, es decir, en la colocación o en la ocupación de espacios disponibles. Esto principalmente con el objetivo de no tener que llevar al fondo a necesidades de financiamientos adicionales, es decir, a no apalancar más el fondo. Eso es el principal objetivo de la creación de esta cuenta de mantenimiento y como les digo, va enfocado principalmente a concretar negocios de espacios disponibles que hoy día tiene la cartera de este fondo inmobiliario. En el gráfico se muestra claramente cuál ha sido la evolución de ese gasto por comisión de administración, que luego de ese ajuste que hicimos en mayor proporción en junio del 2023, recordemos, pasando del 0.9 al 0.4%, pues ya se ve una tendencia bastante estable desde ese momento que se hizo el ajuste hasta la fecha. Pero más importante todavía es que también graficamos en esta imagen y en este caso representa por la línea color azul, gris punteada, cuál hubiese sido esa evolución del gasto por comisión si la administración no hubiera tomado la decisión de hacer ese ajuste a la baja. Tema sumamente importante que se complementa en este caso con el ahorro de 1.7 millones de dólares que ya también demostraba por las acciones que hemos venido implementando en cuanto al gasto financiero. La colocación de espacios disponibles, que también es una acción que está considerada dentro de nuestro plan de acción y que evidentemente es la fuente que nos podría estar generando ingresos adicionales en cuanto al fondo mes a mes. Aquí lo que hacemos es una comparativa de entradas y salidas, es decir, cuántos inquilinos entraron en el trimestre de septiembre a diciembre y cuántos inquilinos salieron. La entrada prácticamente vemos que es un resultado positivo y lo mencionábamos también en el desarrollo de esta presentación, donde en términos monetarios hoy totalizan $24,000 nuevos que han venido ingresando en el último trimestre y gracias a la gestión que hemos venido haciendo en cuanto a la retención de inquilinos, pues no tuvimos también ningún tipo de salida de inquilinos con esto, pues evidentemente vemos que el resultado es positivo en cuanto a la colocación y salidas de metros cuadrados. Si vemos esa distribución de colocaciones por aquí por sector económico, por actividad económica, vemos que el 83% de esas nuevas colocaciones están relacionadas al sector comercio,
Y a pesar de que existe hoy día una contracción muy importante en el sector de oficinas, con altas tasas de disponibilidad, con efectos importantes en los niveles de ocupación y evidentemente también con una afectación importante en cuanto a los precios de colocación, se logró colocar de estos $24,000 un 17% al sector de oficinas. Parte del esfuerzo que hemos venido haciendo en cuanto a esa acción comercial por parte de BCR SAFI. Otros aspectos que son muy importantes también y que está muy enfocado a la parte de la colocación de espacios disponibles, vemos que en el caso de Foro 1 hoy día tiene disponible cerca de 8,300 metros cuadrados, Foro 2 7,900 metros cuadrados, Centro de Negocio La Bruca 1,569 metros cuadrados, Meridiano 487 metros cuadrados únicamente y Torre Mercedes 2,200 metros cuadrados. En el caso del Parque Empresarial del Pacífico 265,000 metros cuadrados y BS Bruca 02 6,460 metros cuadrados disponibles. En el gráfico de barra lo que mostramos es cuál ha sido la evolución de esa gestión comercial en cuanto a las visitas versus concreción, donde en términos generales hemos logrado concretar Torre Mercedes, de las 2 visitas, los 2 negocios se lograron concretar en el último trimestre. En Paseo Metrópoli, de las 3 visitas, se logró concretar una visita, es decir, ya hay un contrato formalizado de esas 3 visitas. Y en el caso de Meridiano, 2 visitas, se concretó una visita. Los demás seguimos haciendo gestiones. Ustedes ven, pues claramente sí existe una cantidad importante de gestiones comerciales, de visitas con potenciales inquilinos, pero al día de hoy no se ha logrado concretar esa contratación o esa formalización de los contratos en los inmuebles que se mencionan en esta gráfica de barras. Negociaciones actuales, y es otra de las acciones que están consideradas dentro de este plan de acción, es la parte de rotación de activos, es decir, ventas de activos inmuebles. Podemos mencionar que en este caso estamos en gestiones, podríamos decir que avanzadas, con algunos activos inmobiliarios relacionados al sector industrial. Sin embargo, evidentemente por temas de confidencialidad con las partes y además porque no está una etapa de avance de cierta madurez, no podemos dar detalles de qué tipo de inmueble es. Ya una vez que esté formalizado y esté avanzado, se va a comunicar también oportunamente al comité de vigilancia y oportunamente también a los estimables inversionistas para que tengan más claridad de cuáles son las gestiones que hemos venido avanzando en cuanto a la venta de activos. Y finalmente, en el gráfico pastel de la derecha, lo que mostramos es esa distribución del valor del activo por sector. En este caso, estamos hablando que el sector de bodegas totalizado en términos del valor del activo hoy rondan los $121 millones, la parte de parques industriales $67 millones, la parte comercial hoy totaliza a nivel del valor del activo $41 millones y finalmente oficinas hoy día totalizan cerca de $170 millones. Esto en cuanto a la distribución del valor del activo y aquí mostrado por el peso o por el sector económico. Eso es básicamente, estimables inversionistas, lo que traemos para el día de hoy en cuanto a esa gestión que hemos venido haciendo. Sabemos que hay retos muy importantes, hemos venido afrontándolos, hemos venido tomando acciones muy relevantes en cuanto a la contención del gasto. Lo vimos claramente, solo en la parte del gasto financiero logramos ahorrarle al fondo cerca de $1.7 millones. En el caso de la comisión, cerca de $700,000. Tenemos un reto muy importante con la generación de ingresos adicionales y en eso vamos. Recordemos que la colocación de ingresos adicionales, el total en el último año fue de cerca de $100,000 nuevos que han venido registrándose mes a mes en el fondo y eso pues evidentemente nos da una luz de que vamos por buen camino. Todavía nos quedan muchas acciones por tomar, muchas estrategias por implementar, pero me parece que vamos poco a poco dando señales importantes en cuanto a esa implementación de estrategias que están relacionadas al plan de acción. Queda el espacio abierto y el foro abierto para poder atender las consultas y dudas que ustedes puedan tener en relación a la presentación antes mencionada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la amplia explicación. Vamos a dar entonces inicio a la sesión de consultas y respuestas. De previo a esta sesión, un inversionista nos hizo llegar unos recortes de un informe circulado por el puesto de bolsa que lo atiende y no queda claro si existe alguna consulta puntual. Aún así, varios de los temas incluidos en los reportes fueron abordados en esta exposición y cualquier otra duda sobre este informe emitido por su puesto de bolsa, por favor le agradecemos que sea gestionado directamente con el mismo. Ok,
Vamos con la primera consulta. ¿Cuál es la situación con ADN empresarial administradora? Sí, es importante también aprovechar esta consulta para mencionar que hoy día ADN no tiene, el caso de ADN empresarial no tiene ningún tipo de relación con ninguno de los inmuebles en cuanto a esta gestión de administrador, ¿verdad? No tiene ningún tipo de relación con ninguno de los inmuebles que hoy día están dentro de la cartera del fondo inmobiliario. Y actualmente también es importante mencionar de que la empresa que hoy día se encarga de administrar en este caso el Parque Empresarial de Pacífico es la empresa MTS, que de todos modos también para efectos de claridad de este foro es una empresa que ya ha venido mostrando gestiones importantes en cuanto a la administración de inmuebles y que también tiene ciertas labores en muchos de los fondos de inversión inmobiliarios en la competencia, en la industria, es decir, es una empresa que hoy día gestiona muchos activos inmobiliarios dentro de la industria de nuestro país. Pero más importante es que ADN Empresarial no tiene ningún tipo de relación bajo su gestión de administrador con ninguno de los activos del fondo de inversión inmobiliario. Muchas gracias. Fue esa empresa administradora del parque, según me indicó don Mario Laitano, en visita que hicimos a PEP el 20 de agosto de 2022. Sí, la empresa ADN fue administradora del Parque Empresarial del Pacífico. Su función finalizó en septiembre del 2023 y como bien mencioné en la consulta anterior, actualmente la empresa MTS es la empresa que hoy día administra el parque antes mencionado. Gracias. Según me dijo don Mario Laitano en esa visita, ¿está o estuvo ADN empresarial ligado o relacionado con lo que en la SAFI llaman el grupo vendedor del PEP y de 10 inmuebles adicionales según ha resultado? Sí, esa es una consulta muy relevante principalmente para este foro y es una consulta que también hemos logrado atender en diversos foros y recientemente también logramos aclararlo para efectos del Comité de Vigilancia. Es importante mencionar que ADN Administradora, según la investigación que hemos venido haciendo en el tiempo, no tiene ningún tipo de relación, aquí es muy importante, y voy a recalcar, no tiene ningún tipo de relación con el grupo vendedor. Entonces, para los efectos, la consulta es sumamente relevante y nos permite a nosotros también dar esa claridad de que ADN Administradora no tiene ningún tipo de relación con el grupo vendedor del el Parque Empresarial del Pacífico. Gracias. ¿Podría enviarnos a mi dirección electrónica que usted conoce con copia a su GEVAL el texto del contrato de administración del PEP que suscribió la SAFI? Sí, sobre este particular, debo mencionar que para el caso del Parque Empresarial del Pacífico se han suscrito contratos de administración con 4 diferentes empresas. Actualmente la administración del parque la realiza, como bien lo mencioné anteriormente, es la empresa MTS y adicionalmente se informa que BCR SAFI colabora activamente con el envío de información a la SUGEVAL y que ha sido solicitada para los procesos que en este caso lleva la entidad reguladora. Gracias. ¿Cuáles fueron las razones para que se diera por finalizado ese contrato y cuál fue la fecha en que finalizó? Sí, bueno, bien mencionaba anteriormente que se dio por finiquito o se finalizó en septiembre del 2023. Y lo más importante es que el cambio de administración se llevó a cabo tras una evaluación exhaustiva por parte de BCR SAFI en cuanto a la necesidad de gestión y de obtener resultados mucho más favorables en cuanto a la administración del Parque Empresarial del Pacífico. Entonces se considera o se consideró en su momento necesario y oportuno realizar un cambio muy enfocado en lo que hoy día pues requiere el parque, no solo en la parte comercial, sino también en la parte de potencializar aún más el proyecto antes mencionado. Gracias. Acá es importante indicar que un inversionista nos hizo varias consultas sobre temas que, por la naturaleza pública de esta sesión, donde no se realiza un proceso de acreditación que garantice que únicamente participan inversionistas del fondo, no van a poder ser contestadas en este foro, pero con todo gusto serán respondidas por medio del correo electrónico. ¿Cuál es el estado de lo que la SAFI llama negociaciones administrativas con estos inquilinos? Sí, vamos a ver, el proceso administrativo interno sigue pautas establecidas en la actual normativa interna de BCR SAFI en relación principalmente al tema de morosidad, que me parece que es lo que nos compete para esta consulta, donde se busca como primer paso normalizar la situación
con el inquilino, específicamente y hablarlo muy claro. Llegar a un acuerdo de pago de los montos adeudados y a la postre, pues evidentemente, dependiendo de la evolución de este tipo de acciones administrativas, pues gestionar y acordar la evolución amigablemente de las áreas arrendables. Según sea el desarrollo o éxito de estas gestiones, conforme a las situaciones puntuales y particulares de cada caso, se puede tomar la decisión de continuar con la relación de arrendamiento o rescindir ya como última instancia el contrato de acudir a vía judicial. Muchas gracias. ¿Hay algún aseguramiento en favor del fondo de los bienes que tiene ADN Empresarial Administradora en el PEP? Sí, vamos a ver, cualquier tipo de embargo o retención de bienes de un arrendatario debe obedecer a una orden específica de una instancia judicial en esa línea, entonces es muy importante que tengamos claridad eh, de que cualquier tipo de embargo o retención tiene que estar sujeto a la aprobación propiamente del orden judicial. Tenemos otra consulta que es básicamente la misma respuesta. ¿Hay algún aseguramiento en favor del fondo de los bienes que tiene el inquilino NI Uruca? ¿Ha habido salida de NI Uruca en los últimos 120 días de alguno de los bienes del inquilino? Sí, nuevamente, cualquier tipo de acto de embargo o retención de bienes de un arrendatario únicamente puede ser relacionado o obedecer a relaciones judiciales o a una resolución propiamente judicial que en este caso nos autorice a accionar en esa línea. Gracias. En relación con el inmueble cercano al Parque Central de Heredia, recientemente rematado en favor del Fondo No Diversificado y el Fondo Comercio e Industria, ¿en qué estado se encontró el edificio? Ok, el activo hoy día se encuentra en estado de ocupación. También dentro de las valoraciones que se han hecho y se mencionaron también a diversos foros, tiene una necesidad de mantenimiento y eso es específicamente el estatus actual de este fondo, perdón, de este activo inmobiliario. Muchas gracias. ¿Qué acciones de administración ha hecho la SAFI en ese edificio? Bueno, parte de lo que mencionábamos anteriormente, y lo podemos plasmar aquí, dado que la sociedad BEMUC se encuentra en proceso de gestión para su liquidación, la administración no ha logrado realizar alguna intervención para este activo. Muchas gracias. ¿Qué desembolsos para su administración ha hecho la SAFI hasta el 31 de enero del 2023? Sí, dicho edificio tiene un valor estimado de 9.4 millones de dólares y dentro de las valoraciones también se hizo un levantamiento de necesidades a nivel de infraestructura, las cuales totalizan cerca de 900.000 dólares a nivel de necesidades de intervención. ¿Cuál es la situación del proceso de negociación con un acreedor minoritario garantizado preferentemente por este edificio? Bueno, ese tema lo comentamos ampliamente en la exposición para efectos de claridad de este foro. Muchas gracias. ¿Por qué razón los intereses registrados en estado de resultados mensual suben un 13% de 860.690 dólares en diciembre de 2023 a 982.540 dólares en enero de 2024? Sí, importante esto. Vamos a ver la base de las negociaciones que implementamos durante el 2023, y bien lo mencioné en la presentación, le permitió al fondo tener un ahorro de cerca de 1.7 millones de dólares en cuanto a ese ahorro anual de la parte del gasto financiero. Era un acuerdo temporal que existía en este caso con el acreedor financiero, donde habíamos establecido tasas fijas del 6.75 durante 12 meses. Ese periodo de tasa fija finalizó en diciembre del 2023 y ahora retomamos nuevamente a las tasas, o más bien en enero ya estamos provisionando el pago de intereses relacionado a la tasa prime. Sin embargo, es importante que mencionemos que este efecto es temporal. ¿Por qué? Porque estamos en gestiones muy avanzadas con la reestructuración de crédito que hemos mencionado anteriormente en cuanto a las operaciones que tenemos con el banco, y que esto pues nos permitiría en este trimestre en específico, si las gestiones pues avanzan de acuerdo a lo que hemos venido estimando, que al cierre de marzo de este año pues estaríamos ya con el proceso de reestructuración formalizado, como le digo, si las gestiones avanzan tal y como lo hemos previsto, y con la posibilidad de que el fondo retome nuevamente a condiciones en cuanto al costo financiero, inclusive muy por debajo del 6.75 que teníamos a diciembre del 2023. Como les digo, esto es un tema meramente temporal en cuanto al ajuste de las provisiones para pago de intereses, pero que esperamos ya se retorne nuevamente un ajuste a la baja y en pro de los fondos, en este caso el fondo inmobiliario, al cierre de marzo del 2023, perdón, 24. Muchas gracias.
Ustedes muestran que los principales fondos competidores están concentrados en oficinas. También explican que hay una sobreoferta de oficinas en el mercado que afecta precio y demanda. Entonces, ¿por qué tienen mayor rentabilidad esos fondos más concentrados en oficinas que BCR SAFI en general y que el Fondo de Inversión Inmobiliario en particular, que tiene más diversificación? Sí, es una consulta muy relevante e importante. Vamos a ver la rentabilidad que muestran los otros competidores y que inclusive pueden tener concentraciones muy importantes, desde un 60 a un 70% de esos ingresos mensuales relacionados al sector de oficinas. Es que este tipo de contratos están relacionados a inquilinos de transnacionales o zonas francas. De ahí es que se explica cierto comportamiento en cuanto a la rentabilidad, pero que no deja de lado también esa concentración, evidentemente, o ese posible riesgo que existe por esa concentración alta en el sector de oficinas, que bien me lo mencionaba anteriormente, es un sector contraído el día de hoy, con ajustes muy importantes en los cuales se ve plasmado en la parte de los precios por alquiler y también con altas tasas de disponibilidad. Hoy día el mercado nos menciona que esa tasa de disponibilidad ronda el 20%. Un mercado o un sector sano debería tener una tasa de disponibilidad por debajo del 10%. Otro aspecto muy importante que no solo explica eso, sino también es que esos contratos que bien mencionaba en cuanto a la competencia no solo están relacionados a empresas transnacionales o de zona franca, sino que son contratos de largo plazo y que tal vez les ha permitido, y de acuerdo a nuestro criterio, sostener ese flujo de ingresos durante cierto periodo de tiempo. Pero como les digo, no podemos dejar de lado que sí existe un riesgo latente en cuanto a esa concentración de su ingreso por oficinas principalmente. Muchas gracias. Otro inversionista nos consulta. ¿Esa cuenta que viene de la Comisión para Mantenimiento de Inmuebles será utilizada para los inmuebles del Parque Empresarial en Punta Arenas y el Taller 3R? Sí, bueno, bien mencionado ahora al desarrollo de la presentación, que el enfoque principal o el uso principal de esos recursos está relacionado específicamente a lograr concretar negocios de espacios disponibles que tengamos hoy día, que nos permita incrementar el nivel de ocupación e incrementar específicamente el nivel de ingresos por colocaciones nuevas. Pero más allá de todo, lo más relevante es que podríamos estar generando eh, la atención de necesidades específicas de algunos inquilinos en particular sin la necesidad, dependiendo de las condiciones, sin la necesidad de apalancar el fondo, que es nuestro principal objetivo. Recordemos, estamos muy enfocados en la disminución del costo financiero, del gasto financiero y evidentemente del pasivo, pero concretamente, este tipo de recursos que se han venido acumulando mes a mes estaría enfocado en asegurar a aquellos potenciales inquilinos que podrían estar interesados en entrar a algunos de los espacios que hoy día están desocupados en la cartera del fondo inmobiliario. Muchas gracias. Sobre la evolución de la liquidez de las participaciones en el mercado secundario, ¿qué medidas va a utilizar la SAFI para darle mayor liquidez y bursatilidad a las participaciones? Sí, vamos a ver, la confianza es un parámetro fundamental en el mercado de valores, ustedes lo tienen muy claro, y esta afecta pues evidentemente la parte de las cotizaciones o precios de las participaciones, las proyecciones sobre el comportamiento de ese tipo de instrumentos, entre otros aspectos. Entonces, creo que lo más importante de cara a esa recuperación, no solo de la confianza, sino también de la bursatilidad de las participaciones que hoy día administramos, es que generemos esa transparencia, esa comunicación constante de las acciones que hemos venido implementando. Ya fue muy claro la conformación de ese comité de vigilancia, pero que las acciones que estemos implementando nosotros en el corto y mediano plazo nos permita ir recuperando esa rentabilidad que por medio de esa recuperación de rentabilidad se genera un poco de mayor motivación y de compra y de participación en el mercado de valores costarricenses. Entonces yo creo que claramente lo que nos compete a nosotros como administradores del producto es mejorar paulatinamente la rentabilidad, el comportamiento o la evolución en términos financieros del fondo para que eso se traduzca, pues evidentemente, en una mejor rentabilidad que a la postre, dependiendo mucho de las condiciones que imperen en el momento del mercado inmobiliario y en el mercado de valores, obviamente, pues podría generarse o una mayor participación o una mayor anuencia de compra por parte de los participantes en el mercado de valores costarricense. Muchas gracias. Otro inversionista nos indica, en modo resumen, ¿cuál fue la absorción neta en metros cuadrados para el 2023? ¿Cuál es el precio promedio de las nuevas colocaciones por sector?
Bueno, ahora lo mencionábamos en la presentación. El resultado fue positivo en términos netos. En el trimestre, pues prácticamente no tuvimos salidas de inquilinos y el dato totalizado en términos monetarios del último trimestre ronda los $24,000 aproximadamente la colocación de espacios disponibles. Es decir, el neto es positivo y el neto es meramente lo que ingresó porque no tuvimos salidas en este trimestre. Muchas gracias. Se hicieron varias visitas a diferentes inmuebles con la expectativa de alquiler, en uno de ellos hasta 10 visitas. ¿Cuál es el factor común que surge para que muchos de los metrajes disponibles no sean arrendados y qué hacer la SAFI en ese sentido? Bueno, bien mencionaba, la gestión de nosotros tiene que continuar, es una gestión que se va a mantener en el tiempo, esto a pesar de factores ya coyunturales que bien mencionaba yo anteriormente, la parte principalmente de la gran oferta que hay, que no se absorbe hoy día con la poca demanda, principalmente del sector de oficinas. Pero creo que hay un aspecto muy importante, más allá de la parte coyuntural y de los efectos que hemos tenido cíclicamente en cuanto a los precios de los metros cuadrados en oficinas, es que muchos de los interesados también desean o que desean oficinas o bodegas, creen necesario en este caso, principalmente en el corto plazo, que ese tipo de oficinas se entreguen ya con ciertos acabados que le podría estar generando gastos adicionales al fondo inmobiliario, es decir, llave en mano principalmente. Y considerando hoy día el metraje que tenemos en este momento a nivel del fondo inmobiliario, principalmente en la parte de oficinas, podría ser una erogación muy relevante en cuanto a la atención de esas necesidades, principalmente de acabados o que estén llave en mano. Lo que queremos nosotros es que coordinadamente y responsablemente con la acumulación que venimos haciendo en la cuenta de mantenimiento que bien mencionaba anteriormente, pues podamos ir atendiendo paulatinamente ese tipo de necesidades que, como les digo, nos permita a nosotros, en este caso como administradores y al fondo, ir ocupando poco a poco esa disponibilidad principalmente en el sector de oficinas. Muchas gracias. Y ya para terminar, la última consulta, ¿cuál es el estado del proceso de desahucio con el inquilino de la Uruca? Sí, consulta sumamente importante. Vamos a ver, el actual proceso, y también lo mencionaba en la presentación, hoy día se encuentra sujeto a la emisión de resoluciones en instancias judiciales, es decir, ya el proceso está en instancias judiciales. Y por lo cual no podemos en este momento pues dar detalles adicionales porque estamos a la espera de resoluciones específicamente de la instancia judicial para efectos del foro. Una vez que tengamos ya resoluciones e información adicional sobre esta gestión, podemos ir brindando mayor detalle a la comisión de vigilancia, al comité de vigilancia y también oportunamente mediante comunicados a todo el mercado, en este caso a todos los inversionistas. Entonces, importante, yo creo que la señal aquí más clara es que ya está en instancias judiciales y que estamos a la espera de la resolución para poder accionar en esa línea. Bueno, muchas gracias, Mario, por evacuar todas las consultas. Les agradecemos mucho a todos los inversionistas que pudieron conectarse y que activamente nos han hecho sus consultas. Para nosotros esto genera mucho valor. Recuerden que esta y todas las charlas van a estar publicadas en nuestro canal de YouTube y también en nuestro portal. Además, nosotros, una vez finalizada la charla, en el día les hacemos un comunicado a todos los puestos de bolsa para que se lo remitan a los inversionistas para que puedan consultar esta y todas las charlas, ya sea que quieren repetir alguna información o bien no se pudieron conectar. Así que, sin más, les agradecemos muchísimo a todos por haberse conectado y nos vemos en una próxima entrega. Buen día.